Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña Susi Jiménez TV. Ella es la mujer cronista deportiva de la República Dominicana. Algo muy interesante porque no vemos muchas mujeres en este ámbito. ¿Cómo se siente? Muy bien, contenta de estar aquí. Me encanta el nombre de tu programa. Es muy típico. Es muy Sí, típico porque en otros países es el juego, ¿verdad? claro. No se llama así. Entonces nosotros tenemos un juego único con Yo amaba jugar Trúcamelo, Yo pero también. ahora yo estoy preocupada porque no sé si es que la entrevista es así como el juego. Ah, no, será algo muy dinámico, pero usted maneja su área, que es lo Divertido, importante. Claro, divertido. muy divertido que conecta con usted. Sí, 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 sí. ¿Sabe qué queremos, Susi? ¿Cómo inició usted en el mundo de los deportes? Una mujer, algo muy interesante y diferente. Sí, totalmente. Tú sabes que la gente me hace mucho esa pregunta porque por lo general cuando uno estudia comunicación, es difícil que una mujer quiera estar específicamente en deporte, siempre noticias, farándula, cosas así, o quizá hasta el comentario político, que ya las mujeres estaban muy enfocadas en eso, pero en mi caso, yo no te voy a decir que realmente yo quería ser cronista deportiva. Sí me gustaba el deporte desde muy niña, recuerdo que con mi padre veía muchos juegos y demás, pero sí, preparándome para la universidad, la comunicación siempre me gustó. O sea, yo sabía que iba a ser comunicadora. No sabía de qué exactamente, pero sí comunicadora. Y recuerdo que cuando me alistaba para ir a la universidad, veía mucho a una cronista que todavía está, que tiene muchos años, se llama Adelaida Hernández. Ella estaba ahí en el matutino El Día, recuerdo, daba los deportes y a mí me parecía, si en esa época me parecía chocante, estoy hablando hace más de 10 años, yo decía, wow, pero mira cómo ella lo hace y sigue teniendo como ese toque de mujer, hablando de deportes. Y yo decía, wow, pero qué bonito eso, que esa rama, porque solo hombres hacían ese trabajo. Sí. Y estudiando comunicación vi que no había ni un diplomado ni una especialización, porque aquí en comunicación o es periodismo, relaciones públicas u otras ramas de la comunicación que no son necesariamente especializadas, ¿verdad? Y yo dije, wow, pero si me quiero inclinar por ese lado, ¿cómo lo voy a hacer? Porque aunque me gusten los deportes y sepa de deportes, tengo que manejar mucha información. Sí. Lo que hice fue que en ese momento vi un reality show que realizó un cronista de larga data, Franklin Mirabal, Ujú. que la gente lo conoce por su forma y demás. Y dije, wow, pero esta es mi oportunidad. Eh, Curiosamente, de camino a la universidad, él en ese tiempo, su programa que todavía está activo, estaba en una emisora que tenía mucho arrastre y el carro público lo tenía puesto. Y yo escuché el anuncio, decía, buscando los 10 nuevos comentaristas deportivos. Y decía, mujer y hombre. Y yo dije, no, pero La este es el oportunidad. mío. O sea, eso fue Dios, porque fue Sí. tiempo después de que yo me fijé en el trabajo la señora Adelaida. Yo dije, no, pero si no es así que yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Después de clase fui al casting. Recuerdo que quedé en el grupo de las 5 chicas porque lo hicieron mitad y mitad, 5 chicas y 5 chicos. Duramos un año, nos prepararon, nos dieron clases de inglés, locución, sin Muy completo. experiencia, de una vez nos pusieron a hablar de deporte en un micrófono. Wow. O sea, Un fue realmente fogueo. completo, fue un fogueo increíble. Sí. Yo no gané reality, de hecho lo ganó una amiga muy querida, que somos amigas desde el colegio, que también estaba como por esa rama. Pero de ahí salieron todas las oportunidades, de ahí me llamaron de algunos programas, yo empecé a trabajar en deportes hasta el sol de hoy. Te estoy hablando que eso fue el 2010. Fue una proyección importante, una plataforma para entonces descubrir varios talentos porque no Sí, quedó número uno, pero todos se pueden destacar. todos están en diferentes áreas del deporte, Muy todos han hecho interesante. vida de eso. Y por eso a veces uno no sabe qué va a terminar haciendo, porque yo empecé estudiando comunicación, Sí. vi la oportunidad y yo creo que si Franklin no nos habría dado esa gran oportunidad, ya siendo una figura establecida, habría sido mucho más difícil. Quizás si lo hubiéramos logrado, pero hubiera tomado más tiempo hacerlo y como estábamos protegidos bajo su sombrilla, ya él tenía su trayectoria, La experiencia. claro, la gente nos decía, pero tú eres de Franklin y ya como que nos abrían un poquito más la puerta
Así que todo el que pueda aprovechar una oportunidad que se le dé, que lo haga. Sin Eso es dudas. bonito porque abre muchas puertas y también ayuda a proyectar nuevos talentos. No ser egoísta solamente con el que ya tiene un nombre, sino abrirle la puerta a los demás en diferentes áreas de nuestro país. No, y gente que a veces dice, pero a mí nadie me dio la oportunidad o tiene como un resentimiento y se convierte en figura y dice, bueno, a mí, verá, se la voy a poner en chino el que me la puso en chino y no es así. Sí. Y al día de hoy nosotros todos prácticamente tenemos una excelente relación con Franklin. Él nos invita mucho a actividades, nosotros a él, o sea que estamos todos muy, muy agradecidos. Y actualmente, ¿cómo define el presente del deporte en la República Dominicana? Wow, hemos crecido mucho. Hemos crecido mucho en el deporte. Yo siento que el dominicano es béisbol, política y religión. Esos son. No sé Si usted no es religioso, pero puede ser del Licey, de las Águilas, del Escogido, de las Estrellas, de los Gigantes, o tiene un partido político, o sea, usted es una de las tres cosas en este país. Claro. Y la mayoría creo que es de las tres cosas. Entonces, nosotros como que nos hemos expandido más allá del béisbol, porque somos un país exportador de talento a grandes ligas, ¿verdad? Después de Estados Unidos somos segundo y eso es una gran cosa, porque esta isla de más de 10 millones de habitantes, comparado con un monstruo como Estados Unidos, dar talento en demasía y de mucho nivel. O sea, el jugador mejor pagado en la historia de Grandes Ligas hoy es dominicano, que es Juan Soto. Sí. Y comparado con ellos, que son los dueños del negocio, eso es una gran cosa en términos de béisbol. En ese lado estamos bien, en el béisbol no hay ningún tipo de problema, pero hemos crecido en el fútbol, También. hemos crecido en el baloncesto, hemos crecido en los deportes de conjunto, en individuales. Ya vimos a Marilady, Paulino en los Juegos Olímpicos, cómo pudo llevarse pues esa medalla y sigue teniendo una carrera realmente brillante en mundiales y todo eso. Yo creo que estamos bien en el deporte. Lo que sí creo que sí pudiéramos criticar es que la mayoría de esos atletas se forman, pero no necesariamente con las mejores condiciones. Sí. O sea, es a puro esfuerzo. Eso tiene un valor porque quizás eso te ayuda Te motiva a ser más. perseverante, a decir, wow, cuántas trabas y aún así lo voy a lograr. Es cierto, pero también para los que están subiendo, para los niños que quieren ser Marilady, para los que quieren ser Juan Soto, para los que quieren ser una figura del baloncesto o del voleibol como las Reinas del Caribe, las instalaciones no son las mejores. O sea, si un padre no hace el esfuerzo de pagar algunas clases privadas para que su hijo sea bueno, pasa trabajo aquí. Y siempre he dicho que tiene mucho que ver también con el trabajo que realiza desde el gobierno, con la comunidad, con la junta de vecinos, porque eso ayuda a que los jóvenes también se retiren un poco de lo que son los vicios. ¿Cuántas niñas no hay estrellas, verdad, en todos los barrios de la Claro. República Dominicana, que solamente le falta una motivación, una persona que lo guíe, que le diga, mira, tú tienes talento y le dé el seguimiento? Yo recuerdo que, bueno, en el deporte escolar, por ejemplo, antes, hace un tiempo, eso se ha perdido mucho. Se hacían competiciones entre colegios de voleibol, de baloncesto, y de ahí salían atletas, o sea, que alguien las veía y decía, mira, tú tienes el tamaño, tienes las habilidades, jugadores de baloncesto, y eso se ha perdido un poquito, pero también las instalaciones donde el Centro Olímpico ahora mismo está siendo remozado porque tendremos los Juegos Centroamericanos el próximo año, pero hay que darle mantenimiento, porque a veces se hacen edificaciones, no se le da mantenimiento y para el próximo evento hay que remozar otra vez y hay que invertir mucho dinero otra vez. Y que esas instalaciones tengan acceso a los que realmente quieren practicar deporte, que son los extractos más humildes, Sí. que quieren. ¿Qué podemos esperar de esos Juegos Centroamericanos en nuestro país? Nos pone número 1 en el mundo. Nos pone en el ojo de la atención, deportivamente hablando. Fue un reto, porque fue un reto que se aceptó en el antiguo gobierno. Entonces, las nuevas autoridades tuvieron que asumir, porque ya cuando es difícil declinar una sede, sabes que eso se elige con mucho tiempo de antelación, por el mismo tema de las edificaciones, hay que arreglar muchas cosas, o sea, hay que construir. Un protocolo. Sí, totalmente. Eso tiene muchas cosas positivas, porque tuvimos unos Juegos Panamericanos en el 2003 y eso fue un antes y un después del deporte, porque se hicieron edificaciones nuevas y muchos atletas se enamoraron de muchos de esos deportes, o sea, siendo niños, diciendo, wow, yo quiero ser como la Reina del Caribe. Sí. Ganaron medalla de oro, yo quiero ser como el baloncesto, que también llevaron medallas, quiero ser como Félix Sánchez. Entonces, los juegos, cuando son locales, tienden a enamorar a mucho de esa juventud Que va subiendo. que dice, wow, pero yo quiero estar ahí en el 2030, no sé. Entonces yo creo que sí.
el gasto es amplio, por lo mismo que te digo. Cada vez que se va a hacer un evento, como no se le da el mantenimiento adecuado a las instalaciones, hay que invertir como si se estuviera haciendo de cero. Y así no podemos, ¿verdad? No, claro. Pero es un espectáculo muy bonito. República Dominicana como sede va a tener que participar en todas las disciplinas, o sea que eso nos asegura una gran cantidad de medallas. Medallas, por supuesto, que se esperan en el atletismo, que estén los mejores atletas, en el baloncesto, en el béisbol, en el fútbol. Va a ser el verano del próximo año, estamos exactamente a un año y ya hay algunas instalaciones que están listas, otras no, pero vamos a ser la capital del deporte en ese verano y creo que el gobierno estaba dispuesto, creó una comisión organizativa en combinación con empleados públicos y privados, que creo que al final siempre se va a tener que recurrir al sector privado, ¿verdad? Sí, porque eso les ayuda bastante también relacionarse con el deporte como labor social, claro, y todo eso. Es una combinación, creo que es muy efectiva y en un año nosotros vamos a estar prácticamente siendo protagonistas a nivel mundial del deporte y eso también dinamiza mucho el tema del turismo. Claro, los hoteles. El dinero, la gente, voluntarios que se necesitan también. Es una gran cosa, es una gran cosa. Y hablando ya de nuestros jugadores, usted como experta en el área, sí. ¿A quién considera que es el jugador de Grandes Ligas número 1 dominicano? Wow, Dios mío, es que hay muchos, es difícil, pero sí, dominicano, curiosamente, al que le dieron el contrato mayor que te mencionaba, Juan Soto, no está en una mala temporada, pero tampoco está en su mejor temporada. Entonces, hasta es irónico decir, wow, pero el mejor pagado no es el número 1 en este momento. En este momento no. Pero yo si me tendría que ir con un jugador dominicano y colocarlo en el top número 1, me voy con José Ramírez, es un jugador de los Indios de Cleveland, de los Guardianes de Cleveland, tiene más de 10 años siendo consistentes. A él no le ayuda mucho la personalidad porque es un poco tímido. Y a veces el que es un poco perfil bajo, mediáticamente, para muchos no es tan atractivo. Pero sí, yo creo que si me tengo que ir con el mejor pelotero dominicano de la actualidad, elijo a José Ramírez. Ahí coloco a Juan Soto de segundo por lo que ha demostrado y por lo que va a seguir demostrando. Cambió de mercado de los Yankees a los Mets y eso es un gran reto para él. En ese grupo debe estar Fernando Tatis Jr. también, que a los jóvenes le encanta. Fernando que no está teniendo tampoco su mejor año, pero uno sabe lo que puede hacer. Y en ese grupo también está Manny Machado. Pero el uno mío en este momento es José Ramírez. ¿Y qué lanzador ha marcado la historia en lo que es el béisbol reciente en la República Dominicana para usted? Bueno, reciente, tú sabes que después de Pedro Martínez, el gran Pedro Martínez, hemos tenido problemas para tener lanzadores consistentes por más de 4 o 5 temporadas. Uh-huh. El mismo tema del juego de hoy, que es más agresivo, hace que muchos se lesionen y no puedan tener temporadas de 5 o 6 años. Pedro duró 10 años lanzando primores. Uh-huh. Ahora hay mucho tema de operaciones y eso que lo saca un poco de la carrera, pero creo que el más consistente en los últimos 5 años es un joven que se llama Framber Valdez, que juega para los Astros de Houston. Ha sido consistente. Por ahí está también Freddy Peralta, que es de Moca y está cercano a llegar a las 20 victorias en Grandes Ligas este año. Hay un grupo de lanzadores dominicanos abridores, pero esos dos yo creo que llevan la delantera en los últimos años y también se perfilan para ser abridores del Clásico Mundial, que es un gran evento del próximo año donde compiten países. Y esperemos que nos vaya bien por ahí. Amén, con Dios. ¿Y hay alguna experiencia que nos pueda contar, o sea, que la impactó, usted narrando un evento, ya sea nacional o internacional, un juego en específico? Sí, claro que sí. El mismo tema del clásico, que uno como periodista, obviamente ese es su trabajo, pero tú estás cubriendo a República Dominicana. Claro. Entonces tú ver que es tu país, olvídate de que si tú estás trabajando, de que si tú tienes que enviar una nota, que si tú tienes que... Al final tú celebras las carreras, sufres las derrotas. El clásico pasado fue en el 2023. Se celebra cada 3 o 4 años, depende. En este caso fue en el 2023, la última ocasión. Fue en Miami. Y nosotros llevábamos un equipo de ensueño, totalmente de ensueño. Uh-huh. Todo el que debía estar ahí estuvo. O sea, que no fue ni siquiera por falta de quórum o porque los jugadores no podían. Estábamos en un grupo difícil, con Venezuela, con Puerto Rico, pero aún así
éramos favoritos, no solamente para avanzar de ronda, sino para ganar el clásico. Son varias rondas y al final pues uno se enfrenta con el que mejor récord tiene. Pues la República Dominicana no pasa de la primera ronda. Estoy hablando de un evento en Miami donde mucha gente fue, donde mucha gente tenía altas expectativas, y ese primer juego frente a Venezuela fuimos con nuestro mejor lanzador, Sandy Alcántara, y lamentablemente no le fue bien, porque el béisbol es mucho de suerte, digamos, en un torneo corto. O sea, yo que estuve allá y que me tuve que quedar el clásico completo en Miami, a pesar de que nos descalificaron, porque hay que seguir trabajando. Sí. Yo te puedo decir que yo vi gente llorando. Dominicanos llorando, diciendo, pero ¿cómo va a ser que nos quedamos en primera ronda? ¿Cómo va a ser que ahora yo que compré este paquete completo pensando que íbamos a llegar a la final, tuvo que durar 15 días? Apoyando a otro país. A otro país, yendo a los juegos porque ya había hecho la inversión y ya el dominicano estaba 100% seguro de que con ese equipo nosotros íbamos a avanzar. Wow. Entonces, ver a los jugadores, después de ahí llegaron muchas críticas, los jugadores directamente, porque eso llega. Si hubiéramos ganado, eso no pasa, pero ¿verdad? Pero son seres humanos que a veces a la persona también se le olvida, o sea, no son máquinas. Claro. Pero eso me afectó mucho porque también uno tenía altas expectativas. Al final hay que darle crédito al contrario también, que se prepara, que se esfuerza. Pero siendo potencia de béisbol, como te mencionaba hace un rato, después de Estados Unidos y ahí en el grupo de Japón, Estados Unidos y Japón llegan a la final. O sea, no hay sorpresas ahí. La sorpresa fue que de República Dominicana, un país con tanto talento, se quedara afuera. Los jugadores estaban frustrados, los directivos estaban frustrados, el dirigente, los fanáticos. Realmente eso es en el aspecto negativo, esa es una de las peores experiencias en términos deportivos. ¿Y cuál usted cree que es el mejor pitcher de todos los tiempos? De todos los tiempos, dominicano o no importa. Dominicano. Pedro Martínez, yo creo que, y me tocó y creo que hay una generación que dirá Juan Marichal, no hay ningún problema. Esa no fue mi generación, yo no lo pude ver, pero tiene todo el respeto. Primer dominicano en Cooperstown también, en el Salón de la Fama, eso es una gran cosa en unos tiempos diferentes. Pero la época de Pedro, él tuvo que luchar con unos rivales muy fuertes. Entonces a veces hay que poner en contexto la época. ¿Qué bateadores te tocaba enfrentar? En ese tiempo estaban los bateadores más fuertes. Estaba Barry Bonds, por ejemplo, en su pico, considerado por muchos el mejor pelotero en la historia de Grandes Ligas. Él tuvo que enfrentar muchos verdugos, como decimos aquí, y mantenerse por mucho tiempo. Yo creo que Pedro, varios premios Cy Young que ganó también bien merecido. Y yo creo que el que elija a Juan Marichal está perfecto, pero el mío es Pedro Martínez. Excelente. Y se habla de un nuevo estadio de béisbol. Necesario, ¿verdad? Para seguir proyectándonos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué hay de novedad? Yo creo que República Dominicana se merece un estadio con condiciones de Grandes Ligas. Porque nosotros somos, aquí, los mejores peloteros de Grandes Ligas viven aquí. Hay que darle su valor. El turista que viene y va a cualquiera de los estadios piensa que tenemos un estadio como los de Grandes Ligas. Porque entonces, ¿dónde esa gente juegan pelota y son tan buenos si no tienen play? Eso es lo que ellos dicen. Increíble. Hay países donde el béisbol no es potencia, que tienen estadios con esos criterios de Grandes Ligas. Y nosotros que ganamos el Clásico Invicto en el 2013 no podemos celebrar ninguna pata del Clásico aquí porque MLB ha venido y dice, no, es que no tiene las condiciones, no tiene el aforo, no tiene la cantidad de personas necesaria, no tiene el área hotelera que se necesita alrededores para recibir turistas. Todo eso se ha evaluado. De lo que no estoy tan de acuerdo es que se haga una mega inversión y el fanático no apoye, porque ¿de dónde se va a sacar esa inversión? Claro. Aquí cuando no es solamente Licey y Águila, el play no se llena. Cuando no es Licey y Águila, el play, una asistencia regular, normal. Entonces, si vamos a hacer una inversión tan grande, que creo que el sector privado debe estar allí, y no sé, hacer conciertos como se hace en los demás estadios, hacer actividades para poder recibir el retorno, no sé, hacer tours, que vengan los turistas, no sé, porque en Estados Unidos se usa mucho que las grandes marcas son las que patrocinan los estadios y tienen su nombre, o sea, los bancos, por lo general grandes empresas de telecomunicaciones, eso puede pasar aquí perfectamente y que se llame así, el estadio tal y tal, ¿verdad? De un banco, lo que quieran. Pero y si hacemos esa inversión tan grande y después en los juegos tú ves que hay ya 200 personas, también es un tema, Entonces, pero hay que tomar la decisión, ya sea remozar el Quisqueya
y agrandar el tema de los asientos, cerrarlo completo, porque eso es algo que pide Grandes Ligas, que sea por lo menos cercano a los 20,000 fanáticos. Wow. O sea, que tendríamos impresionante, mínimo 20,000 fanáticos, y todavía no tenemos una edificación de béisbol que recibe esa cantidad, por más que fanáticos vayan. Entonces, la otra opción es remozar el Quisqueya, cerrarlo completo, en el lado de donde están las vallas publicitarias y la pizarra, colocar asientos, como cerrarlo de asientos, para poder llegar a los 20,000. Esa opción la veo factible y un poquito más económica, y ver realmente cómo funcionan las cosas, porque se triplican los gastos con un nuevo estadio, no solo por la inversión, hay que buscar el terreno y hay que buscar todo. Entonces, se habla de la feria ganadera, que sería un escenario, está cerca de la playa, hay muchos hoteles por ahí. Vías alternativas. El tránsito fluye mejor que, por ejemplo, ahí en el Ensanche La Fe. Es una buena idea, pero yo iniciaría remozando el Quisqueya primero, tanteando y viendo cómo va todo, y ya pensar en una inversión mayor. Excelente. Queremos saber si hay algún prospecto nuevo, esos jóvenes que se ven con talento, sea hombre o mujer, que tal vez no suena mucho, pero que ya usted ve que tiene talento. Bueno, hay muchos en béisbol, en baloncesto. Si nos vamos a béisbol, que siempre tenemos prospectos en todos los equipos, y la gente esperando que debute en Grandes Ligas. ¿Y qué pasa? Hay uno que debutó esta semana que se llama Samuel Basallo, pertenece aquí a los Tigres del Licey y pertenece en Grandes Ligas a los Orioles de Baltimore. Es un receptor. Tenemos tiempo que no tenemos un receptor como destacado, ¿verdad? Como que, y por el tema de la posición y por la proyección que tiene, creo que hay que ponerle atención a Samuel Basallo, receptor de los Orioles, y usted pronto lo va a ver aquí jugando con el Licey. En baloncesto tenemos a uno que ya tiene un tiempecito, pero empezó muy joven. Se llama Jim Montero. Él juega en Europa, juega con la selección dominicana. Cada vez que tiene el chance también compite aquí en el país. Yo creo que Jim Montero en baloncesto, y de las chicas, las reinas del Caribe, pero no las grandes, sino le dicen las princesas del Caribe, porque, ¿verdad? Como son más jovencitas, bueno. Y ese proyecto es mucho de relevo. Hay un grupo de muchachas con mucho talento, porque ese proyecto no se quedó solamente en las reinas, sino que fue haciendo su nivel formativo. Para tener, relevo. Claro. Y desde que ellas ganaron esa medalla en el 2003, tú nunca has escuchado un año en baja para las reinas. Siempre hay jugadoras nuevas, porque ellos tienen su propia finca. O sea, cuando ya una está lista, la suben. Viene la otra. Ajá, entonces ahí estamos bastante bien. Yo creo que las princesas del Caribe también vienen con todo. Excelente, ha sido de verdad muy interesante conversar de deporte con usted. Queremos un mensaje final también para lo que es la inversión que viene desde el gobierno, y para todos esos jóvenes que saben que tienen una oportunidad, que pueden seguir soñando y apostar como todos lo han hecho. Vienen de abajo y han llegado muy lejos. Sí se puede. Yo creo que el gobierno dominicano está haciendo un esfuerzo. Por el nuevo ministro Kelvin Cruz, también es un hombre que ha tenido mucha presencia y como que realmente se le ve que quiere hacer las cosas bien. Eso es bueno, porque la intención es el 50% de todas las acciones. Aunque no existan tantos recursos, creo que sí. Pero vamos a apoyar a esos niños que quizás no tienen la esperanza de practicar algún deporte porque no tienen recursos. Si le brindamos buenas instalaciones, ellos se van a sentir confiados. Si le damos facilidades de llegar a esas instalaciones de manera más económica o de manera gratuita, ellos no van a tener miedo de ir a practicar algún deporte. Yo creo que eso. Y a los jóvenes que se miren en el espejo de muchos de esos peloteros y de muchos jugadores de baloncesto, de la misma Mary Lady, que llegó a conseguir dinero después de los Juegos Olímpicos. Antes de todo eso eran esfuerzos de sus familiares y de sus padres. Entonces, no vamos a esperar a llegar a unos Juegos Olímpicos para poder tener dinero o para poder vivir de eso. Vamos a formarlos desde jovencitos para que se enamoren del deporte y podamos ser más destacados. Y para las chicas que quieran ser cronistas, no le tengan miedo a la carrera. Es una carrera muy bonita. Olvídese de que está dominado por hombres. Básicamente todas las carreras están o estuvieron en un momento dominadas por hombres, y las mujeres se fueron abriendo camino. Así que es más, queremos más chicas en el deporte, y por allá
le esperamos. Claro, flores para el jardín, como Sí. dice, ¿verdad? Que vayan también a ser parte de la historia y hacerlo bien como usted lo hace. Gracias, Le gracias. invitamos a todos ustedes que sigan a Susy Jiménez TV en sus Sí. redes sociales. Vamos a colocarla aquí y de verdad que siga haciéndolo bien así porque es un ejemplo de la mujer dominicana en todos los sentidos. Amén, muchas gracias. ¿De qué equipo tú eres aquí en la Liga Dominicana? Soy del Licey. Ah, te veo muy roja yo para tú ser del Licey. Para variar un poco. No, pero sí, no, en la temporada en pelota, tú me invitas otra vez, hablamos de pelota usted y tiene su todo lo azul ahí. demás. Sí, no. Pero sí, no, sí, para mí ha sido un placer, muchas gracias. Encantada, esta es su casa, vamos a seguir hablando Amén. mientras van transcurriendo, ¿verdad?, los próximos eventos. Claro. Un abrazo para ustedes, compartan esta importante información en todas sus redes sociales. Gracias. Gracias.